Hoy llegamos al capítulo 2 en este estudio sistemático, versículo por versículo que venimos haciendo, y nos corresponden los versículos 9 al 12. Así que vamos a leer los versículos 9 al 12 y les voy a pedir a la iglesia, a todos, que los leamos a una sola voz. Vamos a leer todos con voz audible. Ténganlo ahí, o los que no tienen la Biblia, la tienen en la pantalla, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Por favor, ayúdenme con una breve oración. Espíritu Santo del Dios Trino, vicario, representante, maestro, guía, santificador y ayudador de tu pueblo, acudimos a ti, Espíritu Santo, tú que estuviste con el apóstol Pablo allí en Corinto, cuando recibió de Timoteo, tu otro servidor, ese informe sobre lo que estaba ocurriendo con la iglesia naciente de Tesalónica. Pablo no solo escuchó excelentes noticias, la iglesia perseveraba, se mantenía firmes en la fe en medio del conflicto, prevaleciendo sobre el mundo y el pecado. Pero también, por lo que inquirimos en el capítulo 2, Timoteo le cuenta que la iglesia estaba siendo atacada por medio de los comentarios, murmuraciones y difamaciones que estaban haciendo de los misioneros y del evangelio. Y tú le diste a la pluma del apóstol Pablo la guía para escribir estas palabras que hemos leído, para defenderse en la distancia por medio de su amada iglesia, para que ellos fueran sus defensores. Hoy somos nosotros, Señor, los que necesitamos ver a Pablo y aprender de Pablo como un pastor. Pablo, cual pastor amante de su iglesia, expuso su conducta de vida, su ministerio, para confirmarlos en la fe y motivarlos a perseverar en medio de la tribulación. Que hoy, Señor, podamos continuar viendo esas marcas de un verdadero pastor que hemos venido viendo. Ayúdanos, Espíritu Santo, necesitamos de tu bendita ayuda, tanto el predicador como quienes escuchan. En el nombre de Cristo, amén. Por favor, en silencio, todos toman asiento. Los niños de 3 a 6 años van al saloncito. Y hablamos para decir amén cuando el Señor nos hable. El contexto de nuestro pasaje es la obra soberana de Dios en la salvación de los elegidos de Tesalónica por medio de la predicación de Pablo, Silas y Timoteo. Los misioneros predicaron el evangelio, como lo dice el capítulo 1, verso 5, y el Espíritu Santo obró con poder, convirtiendo un gran número de pecadores, como lo encontramos en Hechos 17:4. Pero esa gran salvación provocó que los judíos de aquella sinagoga, que no creyeron, se levantaran contra el equipo misionero y contra los nuevos creyentes, como lo explica Hechos 17:5. Al 9, por favor, lo proyectas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos controvierten los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás,
los soltaron. Esta fue la reacción que tuvieron los no creyentes cuando el Espíritu Santo obró salvando a toda esta gran cantidad de pecadores e idólatras de aquella sinagoga. A tal punto fue esta presión, esta persecución, que Pablo se vio en la necesidad de escapar por su vida, como lo dice Hechos 17:10. Inmediatamente Jasón y sus hermanos salen de allí habiendo pagado la fianza. Entonces inmediatamente los hermanos enviaron de noche a escondidas a Pablo y Silas hasta Berea. Los enemigos emprendieron a partir de ese momento que Pablo había huido una campaña de desprestigio contra los misioneros, acusándolos ante la iglesia de ser falsos ministros, de predicar un mensaje engañoso, endulzado con el propósito de agradar a los hombres antes que a Dios y de buscar su bien económico. Esas eran algunas de las acusaciones que podemos inquirir por lo que hemos leído en el capítulo 2. Y Pablo, al enterarse, preocupado por el impacto negativo que podría tener estas falsas acusaciones en una iglesia recién establecida, inspirado por el Espíritu Santo, escribe para defender su ministerio y lo hace recordándole a la iglesia en los versículos del 1 al 12 su conducta de vida en medio de ellos, cómo se comportó, qué fue lo que ellos vieron, de qué fue que ellos fueron testigos en el corto tiempo que estuvo con ellos. No porque los hermanos estuvieran dudando de Pablo o el ministerio, no. Pablo lo hace para confirmarlos en la fe, para decirles: está bien lo que están haciendo, continúen, no tienen nada que temer. Lo que ustedes están diciendo, eso fue lo que ustedes vieron y aprendieron de mí, a tal punto que ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. El domingo pasado veíamos en los versos del 1 al 8 la primera parte de esta defensa de un verdadero ministro de la iglesia de Dios. En el texto que tenemos para hoy, los versos 9 al 12, Pablo concluye esta defensa y lo hace dándonos otras marcas o características de lo que es un verdadero ministro de Dios. El tema de estos versos es una lección pastoral sobre el carácter idóneo de un ministro de la iglesia de Dios. Una lección pastoral sobre el carácter idóneo de un ministro de la iglesia de Dios. El título que le he dado es Un ministro ejemplar de la iglesia de Dios, segunda parte. Segunda parte. Y estaremos viendo cuatro marcas más sobre un ministro ejemplar. El domingo pasado brevemente recordamos que habíamos visto que un ministro ejemplar produce frutos en su predicación. ¿Cuál era la acusación? Verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Los acusadores decían: ¿dónde están tus resultados? Pablo les dice: son ustedes mismos. Ustedes mismos fueron los que se convirtieron de los ídolos a Dios. No fue un mensaje vano, produjo grandes resultados. Ustedes son cobardes, era la acusación. Pablo responde en el verso 2: les predicamos el evangelio, ustedes son testigos en medio de una gran tribulación. Les acusaban de ser engañosos. Pablo les dice en el verso 3: nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. La fidelidad, la verdad de un verdadero ministro. Ustedes buscan la gloria de los hombres. Pablo dice: no, nosotros recibimos el evangelio porque fuimos aprobados de Dios, así hablamos, no como para agradar a los hombres, verso 4, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Les acusaban de hablar palabras lisonjeras, de atraerlos, de endulzarlos, como los sofistas de aquel tiempo. Pablo les dice en el verso 5: no, ustedes saben que nosotros nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, porque los acusaban de estar buscando solo la economía de ellos. En el verso 6 vuelve y les recuerda que la gloria de los hombres no les interesaba y que ellos, a pesar de tener derecho, no fueron una carga para los recién convertidos. Los acusaban de faltos de ternura, de faltos de amor. En los versos 7 y 8 Pablo se identifica con una madre que alimenta a su niño amamantándolo. Entonces, aparte de estas marcas, ahora Pablo nos da 4 marcas más de lo que es un ministro ejemplar de la iglesia de Dios, y ahí las tenemos en pantalla. En primer lugar tenemos su trabajo incondicional en el verso 9, su conducta de vida
una conducta ejemplar. Verso 10, su cuidado paternal. El pastor es como un padre para la iglesia. Verso 11, y su encargo celestial o espiritual, encargarles que no vivan pensando, mirando las cosas de este mundo, que vivan a la luz de la resurrección, que es allí donde está el todo para el todo del cristiano. Estas 4 marcas son las que estaremos viendo hoy en el transcurso de nuestro mensaje. Vamos pues entonces a nuestro primer encabezado: el trabajo incondicional de un verdadero ministro de Dios. Verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo está concluyendo su enseñanza de los versículos 5 y 6. En el verso 5 él les dijo: nosotros no encubrimos avaricia, nosotros no estábamos haciendo algo por codiciar su plata. En el verso 6 les dice: nosotros no fuimos una carga. Ahora él les da acá una conclusión de esos 2 versículos. En vez de ser una carga, en vez de estar codiciando su dinero, lo que nosotros hicimos fue trabajar de noche y de día para sostenernos, para sostener al equipo misionero. No está diciendo que Pablo fuera y su equipo fueran unos adictos al trabajo y que tuvieran una capacidad tan sobrenatural. Ya he enseñado que ellos no eran superhombres. No, para trabajar, dele 24, 48, 76, y dele. No. Pablo sacaba sus horas de noche, que realmente para un ministro, para un pastor, deben ser para su descanso, para estar con su familia. Pablo sacaba parte de la noche para enseñar o trabajar. No, los comentaristas no se ponen de acuerdo en si él la hacía. No, muchas veces hay hermanos que solo pueden ser discipulados en la noche. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo acá, que él trabajaba de noche y día. Para él no había problema que le dieran pastor o apóstol, solo puede atenderme en la noche. Listo, para Pablo no había problema en atenderlo de noche y en trabajar en el día. No sabemos por el corto tiempo, no se sabe por el corto tiempo en qué clase de trabajo fue. Porque creemos que ese corto tiempo que estuvo allí no le dio para comprar pieles y poner allí un curtimbres. No creemos que haya sido eso. No sé, ese era el trabajo que más nos habla la Biblia, porque no fue la única iglesia donde Pablo no trabajó. Un comentarista dice: Pablo era muy sabio, era un hombre sabio. Era tan sabio que este hombre no solo en Tesalónica no recibió plata, sino que trabajó, sino que por lo general al establecer toda iglesia nueva, Pablo no recibía ayuda, a menos de que la iglesia insistiera, a pesar de su pobreza, como fue Filipos, en darle una ayuda. Y que lo hacía de manera especial por 2 razones. La primera, darle una lección de honestidad a las almas nuevas, que las almas nuevas no fueran a ser heridas o cargadas. Vean pues, a este acaba de llegar y ya está pidiendo plata. Que Pablo lo hacía para cuidar el alma, el testimonio de ellos, aunque luego en su enseñanza discipulando enseñaba una y otra vez que cuando vinieran los pastores, ¿quiénes tendrían que ser los responsables de ellos? La iglesia. Pero que también lo hacía para evitar lo que no pudo evitar, para evitar que siempre los enemigos, los que estaban allí como con una lupa viendo a ver dónde resbalaba el pastor para criticarlo, no lo hicieran. Y que eso fue lo que no pudo evitar acá. Aunque no recibió dinero de ellos, sino que trabajó, una de las acusaciones más fuertes era que Pablo era un interesado en la economía. Pregunto entonces, ¿tenía derecho Pablo a recibir una remuneración por su arduo trabajo? Amén, claro que sí. En 1 Corintios 9, por favor me lo proyectas. En Corinto lo estaban acusando de lo mismo. Vamos a leer solamente los versos 9 al 14 como lectura. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, presten atención a la palabra de Dios,
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Hay cristianos que navegan en un estado de inmadurez tan profundo que todavía siendo la Biblia tan absolutamente clara, retraen su mano para dar una ofrenda de lo que Dios mismo les ha dado. No vamos a mantener hombres. No vamos a mantener hombres. Es gran cosa, es gran cosa, es gran cosa dar una ofrenda para el reino de Dios, que te ha dado absolutamente todo, porque tú no tienes nada en ti mismo, nada. Mientras yo predico, tú te estás muriendo al igual que yo. Te estás muriendo. Hoy a las 6 de la tarde nos queda un día menos de vida a todos, y parejen las pestañas el que quiera. No, nos estamos muriendo porque la vida está en las manos ¿es de quién? Es Dios. Y de ahí en adelante, parte de ese principio, todo lo demás ¿es de quién? Es de Dios todo lo demás. Esta tierra que pisamos, este aire que respiro, este sol que recibo, la noche, las plantas, las flores, absolutamente todo es de Dios. Por ende la economía, Él dijo, mía es la tierra y su plenitud, el oro y la plata y todo lo que en ellos existan. Si yo tuviera hambre te pediría a ti, le dice a un hombre en el Antiguo Testamento. No, hermanos, que Dios obre en vuestros corazones en los que todavía tengan problema para dar una ofrenda de amor. Además en una iglesia que no anda pidiendo plata. Además en una iglesia donde el pastor ni siquiera sabe lo que se recoge. Simplemente me doy cuenta porque los diáconos del comité financiero me hace un reporte cada 3 o cada 6 meses. Soy un supervisor únicamente. La iglesia misma es la que le asigna el salario a un pastor bíblico. No se impone un salario. Cuando vemos una transparencia de estas, debemos ser motivados, hermanos, motivados. Solo miren, hermanos, los frutos, solo mírenlos. Miren la obra de la palabra, mírenla. ¿Cuántas almas salvadas del infierno? ¿Y no te agrada saber que de una u otra forma ha sido por esa ofrenda que tú has dado? Ha sido por esa ofrenda. Dame el otro verso, por favor. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, trabajando y haciendo todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ya dije que Pablo acostumbraba a hacer esto, no recibir dinero, mírenlo ahí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Y vean la gran conclusión del Espíritu Santo. Ahí tienen la gran conclusión de este tema del Espíritu Santo. Así también ordenó ¿quién? El Señor. Esto no es invento de los pastores. Yo comprendo que ustedes, aquí hay muchos abusados como fui yo, en una falsa doctrina, en una sinagoga del diablo quizás salieron ustedes, o en una iglesia de muy poca luz donde todo era plata, siembre, pacte, diezme para aliviarlo, para que consiga trabajo, para que los hijos se conviertan, para todo ponga plata, consigne plata. No, seguro que ustedes estuvieron allá, yo no los culpo, hermanos, pero han llegado a una iglesia bíblica. Hay que cambiar esa mentalidad. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, que vivan del evangelio. Esa es la gran conclusión. ¿Y dónde dijo el Señor esto? En Mateo 10:10 dijo, porque el obrero es digno de su alimento. Y en Lucas 10:7, porque el obrero es digno de su salario. En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos o pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. No solo respétenlos, ámenlos, sujétense a ellos, sino ayúdenlos económicamente, respondan por ellos económicamente. Respondan por ellos económicamente. Los pastores dependemos económicamente de la iglesia. Los pastores no tenemos ninguna otra clase de entrada. Nuestro día es corto para atenderlos, para estudiar, para prepararlos, para orar. Nuestro tiempo no da para más nada. Dependemos absolutamente de lo que la iglesia, en su amor, bondad y obediencia, ofrenda para nosotros vivir. Sean tenidos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo enseña que un pastor tiene derecho, mis hermanos, a ser sostenido por la iglesia misional que lo envía o por la iglesia local que pastorea. Es completamente un deber de la iglesia. Pablo dice, pero él, para dar ejemplo y todo lo demás, no quise serles una carga, sino que trabajé de manera incondicional.
sin esperar nada a cambio, trabajar desinteresadamente hasta el cansancio y la fatiga. Pablo también puede estar hablando acá de lo que se conoce como un pastor bivocacional. Este texto es muy rico, no tengo el tiempo para exponer todo lo que esto implica, este versículo 9, pero puede estar hablando de lo que es un pastor bivocacional. Hay pastores, cuando se abre una iglesia está muy pequeña todavía y el pastor tiene su buen trabajo, él debe seguir trabajando, él debe continuar trabajando, porque la Biblia dice que quien, para responder por su familia, la Biblia dice que quien no responde por los suyos y mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quien les habla, y disculpen que me ponga algo tan personal, que diga algo personal, hasta octubre del año pasado yo estuve trabajando en la empresa donde trabajaba hasta que la iglesia tuvo la forma de pagarme. Y créanme, hermanos, que no es lo más correcto. Mientras la iglesia pueda, debe sacar a su pastor inmediatamente de ese trabajo. Es muy duro, hermanos. Yo trabajaba 12 horas de lunes a sábado y atendía a la iglesia por más de 2 años, casi 3 años realmente. Estuve en esas. Eso es muy duro para uno realmente, el agotamiento, todo lo que se forma sobre nosotros, sobre ese tema, hacer todo lo posible, pero es una figura válida, mis hermanos. Es una figura válida y la debemos hacer por amor a la iglesia, porque nuestro trabajo es primeramente para la gloria de Dios, así que tiene que ser un trabajo incondicional. Si me pueden pagar bien, pero si tengo que trabajar, yo trabajo. Es la enseñanza y el mandato bíblico. Habiendo dicho esto, veamos entonces la segunda marca en la conducta de un verdadero pastor. Verso 10, su conducta de vida, su ejemplo de vida. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La acusación era fuerte, por lo que podemos nosotros inquirir, aunque hay opositores a este tema que estamos predicando nosotros como una defensa en la distancia de Pablo, y ellos preguntan, ¿dónde dice esa carta que Pablo estaba siendo acusado? No, si lo llevamos a ese punto no lo vamos a ver. Pero, un solo ejemplo. Esta semana, miércoles, venía para acá, venía pensando y meditando en lo que ya iba a empezar a preparar en el metro, y había una persona hablando por teléfono. Y estaba hablando sobre algo de una liquidación. Y por lo que esta persona, que yo sí escuchaba, yo podía inquirir lo que la otra persona le estaba diciendo. Demándalo. Porque ella decía, no, yo voy a dar una esperita para no llegar hasta ese punto de tenerlo que demandar. Entonces yo al leer, por ejemplo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita no resultó vana. ¿Cuál era la acusación? De que su visita no había dado ningún fruto. Y así sucesivamente yo puedo leer todas estas marcas y ver que de una u otra manera Pablo como pastor se está defendiendo en la distancia, recordando estas marcas, pero debido a que Timoteo en su mensaje, en su resumen, le había dado esa información. Entonces hago esa aclaración porque hay predicadores que se oponen a esta forma, pero esta es la predicación que han hecho los siervos del Señor de este texto a través de la historia, y yo no sé más que ellos para predicar de otra manera. Yo me acojo a la escritura y también me apoyo en los comentaristas de mucha confianza. Entonces la acusación era fuerte, hermanos, era de un estilo de vida que dejaba mucho que desear. Recordemos que Pablo estaba siendo acusado, entonces apela al testimonio que tenía de él, no que él tenía de la iglesia, sino que la iglesia tenía de él. Vosotros sois testigos. Pero no solo, hermanos, y es tremendo este texto, daría mucho para hablar, porque Pablo, los comentaristas, vuelvo a mencionarlos, hay que darle la honra a quien tomamos. Ellos están de acuerdo en que esto es un juramento que el apóstol Pablo está haciendo, que el apóstol Pablo lo que está es jurando, y él les jura, los pone a ellos como testigos en el juramento ante los enemigos. Pero ante su iglesia él jura en el nombre de Dios. Pablo está motivando a esta iglesia a continuar firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Dios, que Jesús los ve. Él es testigo. Por eso escogí ese himno.
Él es testigo de cuál fue mi conducta allá con ustedes, y Él mismo está con ustedes viéndolos y respaldándolos para que continúen firmes y adelante. Dios, Pablo está diciendo: yo juro por Dios que no tengo nada que esconder. Juro por Dios que todo lo que estoy diciendo es la verdad. Y esto es alto y profundo, mis hermanos, porque para eso se requiere la certeza de que mis palabras están en unidad con mis acciones y que ambas están en unidad con la voluntad de Dios. Mis pensamientos y mis acciones en unidad, pero ambas tienen que estar en unidad, es con la voluntad de Dios. Pablo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo dice en el capítulo 1, verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Gústele a quien le guste, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es el cuidado que tenemos que tener nosotros en todo lugar y en toda situación. Es ante Dios, es al que hay que buscar honrar, al que hay que buscar glorificar. Es un juramento que Pablo está dando, hermanos. Pastor, ¿un cristiano puede jurar? Rotundamente sí, siempre y cuando sea por la gloria de Dios y su evangelio. Siempre y cuando sea la gloria de Dios la que está en juego, la que los inconversos, los paganos están poniendo en duda. Si tú estás plenamente convencido en pensamiento, palabra y acción que todo lo que estás haciendo está dentro de la voluntad de Dios como hijo de Dios, puedes decir: juro por el nombre de Dios. Hay votos lícitos, hermanos, hay votos lícitos. Lo que no debemos es nunca jurar en vano, nunca jamás tomar el nombre de Dios en vano. Pero cuando sea necesario, hermano, o ante una autoridad, un magistrado, un juez, un fiscal, un abogado, un notario, hermanos, si nos toca jurar, juramos, hermano. Pablo decía: así me caiga un rayo si no estoy diciendo la verdad. Y con esa certeza es que yo debo llegar, si me llega el momento de tocarme hacer un juramento, un voto. Pero debemos entender, hermanos, que cuando Pablo dice santidad, justicia y irreprensibilidad, Pablo no está diciendo que fueran perfectos. No me va a alcanzar el tiempo para todo lo que tengo de este texto. Pero, hermanos, no está diciendo que fueran perfectos, porque vuelvo a decirlo, hermanos, se pegan muchos de este texto, hermanos. Se pegan muchos para decir que no, que es que el cristiano sí tiene que ser perfecto, que es que sí se puede ser, y hay sectas que predican la perfección del creyente en el mundo, la predican. No, Pablo no está diciendo que fueran perfectos, que no pecaran, hermanos. No, ¿por qué? No, Pablo mismo en Romanos 7, solamente 14 al 25 como lectura, por favor. Leamos lo que Pablo dice de sí mismo, porque sabemos que la ley es espiritual. Y miren cómo empieza Pablo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dale. Porque lo que hago no lo entiendo. Yo creo que aquí nos identificamos todos con Pablo. Pero ¿cómo es posible que yo esté pensando esta basura? ¿Cómo es posible que yo resulte pensando esto cuando yo quiero es pensar santa, piadosa y justamente? Pues no lo hago, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Es que hay un ser espiritual maravilloso dentro de nosotros. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, que me hace ver el pecado, la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, vean estas declaraciones, hermanos, de un hombre de la altura de Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Aquí está la diferencia. El espiritual es bueno, santo, justo y puro. La carne es malvada, porque no, en ella no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, repetitivo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es que eso es lo que anhelamos todos los cristianos, vivir santa, piadosa y justamente, vivir solo para la gloria de Dios, el ser bueno, el interno. Pero veo otra ley en mis miembros, y ahí es donde Ernesto se desvanece, que se revela contra la ley, la guerra, la lucha, el conflicto espiritual, hermanos, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Perfecto? No, un miserable, hermanos. Humanamente hay que tener el equilibrio, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo había huido de Tesalónica para cuidar la vida. Pablo no era un suicida, Pablo se cuidaba. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y miren la gran conclusión. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién nos libra de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Jesucristo nuestro Rey y Señor, mis hermanos. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es la gran conclusión, que no debieron haberla dividido en el capítulo 8:1. Así sigue Pablo y llega a esta gran conclusión. Ahora pues ninguna condenación hay, a pesar de ese remanente de pecado que me lleva una y otra vez a ofender a Dios, a pecar contra Dios, a ofender a Dios. Pero como no lo hago voluntariamente, como no planeo el pecado, como mi anhelo es ser santo y puro, Dios conoce mis intenciones, Dios conoce mi corazón. Y ahora en Cristo Jesús, a pesar de este conflicto, a pesar de esta lucha, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh, bendito y alabado sea su nombre, mis hermanos. Oh, gloria al Señor, amados. No, Pablo no está hablando acá de impecabilidad, hermanos, cuando dice vivan santa, justa e irreprensiblemente, porque él tenía en mente una conexión que había ocurrido ¿dónde? En la cruz. En la cruz, porque solo hubo uno que vivió santa, justa e irreprensiblemente, y fue Jesucristo. Y toda esta obra fue consignada aquí a nombre de Ernesto y de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Es por esa obra que nosotros somos santos, justos e irreprensibles delante de Dios, no porque no exista pecado en nuestro cuerpo. Vean Juan 1:8. ¿Qué dice Juan primera de Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Me da mucha tristeza con los legalistas. A mí me da una tristeza muy grande, porque ellos se amargan la vida, no disfrutan la salvación, pensando que ellos pueden alcanzar ese nivel. Y ellos no saben que al pretender hacerlo están cometiendo un pecado más grande. ¿Por qué? Porque están poniendo, se engañan a sí mismos, porque están poniendo por encima la mentira propia del hombre contra la verdad de Dios, que ya dijo que en el creyente hay pecado. No, lo que tenemos que aprender es el equilibrio. ¿Cómo mortifico mi pecado? Pero nunca esperes, nunca te amargues. Es que viven como arrastrando, hermano, como ese caballo que jalaba esas carretas, esos pobres cristianos a toda hora agobiados, hermanos, arrastrando una carga. Es que tengo que dejarlo malvado y eso no les falta sino coger el látigo y autoflagelarse los pobres. Eso es legalismo, hermanos, eso no es espiritualismo. No, hermanos, hay que vivir santa y piadosamente, sí, pero debes entender que nunca alcanzarás a ser el clon perfecto de Jesucristo en este mundo. No lo alcanzarás. Tú debes imitar a Jesús. Y si te queda muy lejos, entonces imita a Pablo, el cual dijo: sed imitadores de mí, como yo de Jesús. Y les acabo de escribir quién era Pablo, ¿o no? En Romanos 7. Ok. Así que cuando Pablo habla de ser santos, justos y irreprensibles, lo que está diciendo es que ellos no podían ser acusados por esos enemigos de tener una doble vida, que como heraldos del Señor no podían ser acusados de hipocresía. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Brevemente, ¿qué es la santidad? Bueno, ¿qué es un santo? Si un santo es haber sido apartado por Dios del pecado y del mundo para vivir para Dios, entonces, por lo que Pablo dice aquí, santidad se refiere al comportamiento o conducta
de aquellos que viven conscientes de la presencia de ese Dios que los apartó para vivir en santidad para Él. ¿Qué es la santidad, pastor? Vuélvame a repetir esto. Es mi comportamiento, por lo que Pablo viene diciendo, y entendiendo ya que no está hablando de una vida perfecta, no. Entonces, y si un santo es un apartado del mundo, liberado del dominio del mundo y del pecado para vivir para Dios, entonces santidad es la conducta que debemos tener nosotros, viviendo conscientes de la presencia de ese Dios que nos apartó para que vivamos en santidad. Ser santo significa que cuando peco, yo no tomo mi pecado a la ligera, mis hermanos. No, yo no lo tomo como algo liviano. El pecado me entristece, me duele, me amarga, me hace correr. Oh Jesucristo bendito, perdón y salvación, mi Señor amado. Perdóname, Señor, perdóname y dame coraje, dame valentía y sabiduría para no volver a pecar. Inmediatamente, ese es un santo. Un santo ya no soporta el más mínimo, si se puede llamar mínimo, ya no soporta el más mínimo pecado, no lo soporta. Y a veces tenemos que decirle al esposo o a la esposa o a los mismos hijos: hijo, no te cargues, o no te cargues amor con eso, ya Cristo murió para pagarlo, porque es tal el dolor. Pero es que ¿por qué lo dije? ¿Por qué no me mordí la lengua? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué? Porque nos duele, nos amarga. Eso es un santo. ¿Te ha pasado a ti eso? Entonces eres un santo. Porque los santos, santo es, y lo escribí en letras acá grandes, aborrecer el pecado y amar la santidad. Ese es un santo. O antes de tú ser convertido odiabas el pecado, o amabas el pecado y despreciabas todo lo santo, lo bueno, lo justo y lo puro. Entonces hay muchas formas de nosotros saber que nosotros somos hijos de Dios, que somos santos, que somos salvos. Somos santos también porque diferenciamos lo que es bueno y lo que es malo a los ojos de Dios. Por otra parte, ¿qué es ser justos? Bueno, ser justo es obedecer a Dios, hermanos. Eso es ser justo, es obedecer a Dios. Entonces de ahí tú puedes desprender: es justo llegar faltando siquiera 5 minutos o 10 si me tengo que cambiar a la empresa. Es justo que tú no llegues a cambiarte ya dentro del horario que debería estar en la máquina. Eso es justo. Como ya sabes que justo es obedecer a Dios, entonces el trabajador debe cumplir su trabajo, llegar antes. No estar viendo cositas en el celular en el horario de trabajo. No tiene por qué abrir su celular, no le están pagando para eso, es un ladrón. Robarle tiempo a los patrones es ser ladrón ante los ojos de Dios, porque le está pagando. Y hay que le falten 5,000 pesos, ahí mismo se van para allá: vea, me faltó tanto en la liquidación, me faltó tanto. Ay sí, pero ¿cuánto tiempo robas tú en la semana? ¿Cuánto? Igualmente los patrones, ser justo es cumplir con los deberes que exige la ley colombiana para un trabajador. Ser justo es que la esposa se sujete y respete a su marido, que es la autoridad. Él fue puesto como rey, como sacerdote y como profeta de la casa, aparte de ser el marido. Y la esposa debe ayudarlo a cumplir, eso es justo, ayudarlo a cumplir con ese deber que Dios le ha impuesto. Y el esposo debe amarla como Cristo amó a la iglesia. Así lagañosa a las 3 de las 4 de la mañana, así fea, así cantaletosa. No, ámela, tolérela, sopórtela, quiérala. Así como Cristo ama a la iglesia. Los hijos, que es justo, obedezcan a sus padres, cumplan con sus tareas. Dejen de estarle imponiendo: mamá, yo hago la tarea, pero me dejas ver televisión. No, mijo, usted no está para ponerle condiciones a papá y a mamá. No sea atrevido, no. Así, hermanos, es justo pagar lo correcto, comprar donde es legal, hacer todo eso es justo. ¿Por qué? Porque justo es obedecer ¿a quién? Amados hermanos, nosotros somos los que complicamos la palabra de Dios. Pero también nos dice que ser irreprensibles. Bueno, ya vimos lo que no significa. No significa ser sin pecado. Significa que no puede haber contra una persona una acusación tan veraz como para ser aprendido por las autoridades por ella. Eso es ser irreprensible. No puede ser aprendido, no puede. Por eso Pablo, enseñando sobre aquellas marcas o características de un hombre para ser candidatizado a pastor, en primera de Timoteo capítulo 3:2 y Tito 1:6, Pablo dice que uno de los requisitos son esos, pero es necesario
que el obispo, que es lo mismo que pastor o anciano, sea irreprensible. O sea, no puede haber una acusación contra ellos que pueda llegar a ser detenido y hecho preso por ellas. Tienen que ser todas las acusaciones. Siempre nos van a acusar, siempre van a murmurar, siempre nos van a criticar, incluso alcanzan grados de tanta inmadurez que siendo miembros o teniendo un pastor van donde otros pastores a hablar de ese pastor. Es que no me gusta su carácter, es que no me gusta cómo grita, en vez de venir a donde su pastor y decirle: pastor, me estoy sintiendo incómodo con usted. O sea, siempre va a haber, pero que sean de esa clase de quejas que no tengan ninguna clase de consecuencia, ¿cierto? Que son más de inmadurez y de falta de comunicación entre la oveja y el pastor. Un santo, mire cómo se resume de lindo esto, breve. Un santo es un ser que obra justamente, por tanto es irreprensible. ¿Qué es un santo? Es un ser que obra justamente y por tanto es irreprensible. Yo estoy obrando, Pablo dijo, es Dios, ante Dios al que tengo que agradar primeramente. Él es el que pesa mi corazón, el que examina mi corazón. Cuando yo estoy obrando en sí, ¿qué me importa que hablen de mí? O sea, Pablo no estaba preocupado porque hablaran de él, ya lo dije en la introducción. Él estaba preocupado era por la suerte de la recién establecida iglesia de Tesalónica. No era él, no era él. Dicho esto, el pastor debe ser irreprensible porque él ha sido puesto no solo para enseñar, sino para ser un ejemplo de la grey. Hebreos 13:17. ¿Qué nos dice Hebreos 13:17? Por favor, en pantalla. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. E imitad su fe. La iglesia, como la de Tesalónica, tiene un deber: imitar lo bueno de su pastor. Imitar lo bueno de su pastor. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, fíjate cómo te predica tu pastor. Fíjate cómo predica tu pastor, cómo te habla de parte de Dios. No te fijes en él, no estés con una lupa examinándolo a ver dónde resbala para criticarlo. No hagas eso, eso es altamente pecaminoso. Pablo le dice a Timoteo: contra un anciano no admitas acusación sino por 2 o 3 testigos. Cuando abras la boca para hablar de tu pastor, o hazlo para hablar bien o porque tengas unas pruebas de algo muy fuerte contra él, tan fuerte que tú tienes testigos de eso. De resto, solamente ora por él. Es un siervo de Dios. Fue un hombre que, estando en la silla como estás tú, a Dios le plació escogerlo de entre toda la grey, prepararlo de manera especial con su Espíritu Santo, llevarlo a morir a una cantidad de cosas que la misma iglesia no ha muerto, llenarlo del Espíritu Santo y ponerlo como su heraldo para que predique, como Pablo nos dijo, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La iglesia tiene el deber de imitar a sus pastores en todo aquello que les ayude a ser más como Jesucristo, en todo aquello que le guste. Ya le vuelvo a repetir esto: no evalúes tu pastor humanamente, no lo hagas porque es pecado. Porque mira, te acabo de describir a Pablo. No esperes un pastor perfecto, no. El único pastor perfecto es el príncipe de los pastores, se llama Jesucristo. Y él se vale de hombres imperfectos para él perfeccionar la predicación a través del Espíritu Santo cuando la lleva a tu corazón. Habiendo visto que un ministro ejemplar trabaja desinteresadamente y su conducta es ejemplar, veamos ahora la tercera marca: un ministro ejemplar, su cuidado paternal. Él cuida a la iglesia como si fuera. La figura que usa el apóstol Pablo la vemos en el verso 11. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. En los versos 7 y 8 el apóstol Pablo usó una figura maternal para decir que así como la madre, la nodriza, amamantaba con su leche materna a los niños, él los amamantó con el evangelio cuando eran niños espirituales. Ahora él usa la figura de un padre para decirnos, así como el padre creyente es un padre creyente
que Él cuida de sus hijos, Él exhorta a sus hijos a que busquen de Dios, a que sigan los caminos de Dios, a que abandonen el pecado. Él los consuela en medio de las aflicciones, recordándoles que todo está en las manos de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y Él les amonesta, Él les impone una carga encima para que piensen que ellos han de morir y rendir cuentas a Dios, y que lo que espera al creyente es victorioso, es glorioso cuando está en el Señor. Así mismo hace el pastor. El pastor trata con amor, trata con disciplina, pero a la vez amonesta a la iglesia a que fije su mirada en la obra venidera, en la consumación de los tiempos cuando Cristo regrese por segunda vez. Un padre creyente, como lo vemos en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es el papel de un pastor. Un pastor sabe que dentro de la iglesia unos hermanos necesitan exhortación, necesitan ser exhortados a cambiar conductas. Él sabe que otros en las consejerías necesita consuelo, pero también el pastor sabe que los hermanos necesitan ser adoctrinados, que los hermanos necesitan entender que Cristo no murió por nosotros para que fuésemos felices y tuviésemos todo en este mundo. Que la iglesia debe aprender a vivir su vida de una manera tal que la escatología o las cosas futuras sean los que dominen su vida. Que lo que domine su vida sea la segunda venida de Jesucristo. Que Él comprenda que en este mundo no vamos a escapar nunca mientras estemos en este cuerpo de las aflicciones y los problemas, nunca. A veces Dios es tan bueno que nos regala espacios, como unos descansos en medio de tremendas aflicciones. Venimos de unos desiertos y luego pasamos unos días, unas semanas a veces, incluso meses, todos aliviaditos en casa, los hijos caminando bien, en la fe funcionando, y de momento al desierto, papá, que se está olvidando de mí, porque Dios hace eso es para que volvamos a Él. Entonces, hermanos, el pastor necesita, todo este trabajo lo hace. Pablo dice que él lo hacía, hermanos, a cada uno de vosotros. O sea, Pablo predicaba y enseñaba a todos de una manera congregacional, pero tenía su tiempo para cada uno de los hermanos. El pasaje nos dice a cada uno de vosotros, y esto nos muestra, hermanos, allí la consejería pastoral. Nos muestra que es necesario. Les he dicho, no podemos llevar nuestras cargas solos. Algo nos dice el Señor por medio de nuestro pastor. Algo nos dice, hermanos. Martes, miércoles y jueves estoy acá, mis hermanos, para atenderlos a ustedes y compartir en este peregrinaje nuestras aflicciones. Estos verbos, exhortar, consolar y encargar, describen las facetas en las que se desarrolla el ministerio de un verdadero ministro de Dios. Ahí están, exhortar, consolar y encargar. ¿Cuál es el encargo principal que nos pone Pablo acá? Para recortar por causa del tiempo. La promesa eterna del Evangelio, la promesa escatológica, y esto nos conecta con nuestro último y cuarto encabezado, la cuarta marca, su encargo espiritual, verso 12. Y os encargábamos, no solo exhortaba, consolaba y encargaba. Entonces el verso 12 nos dice, encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que nos llamó a su reino de gloria. Este versículo, yo sé que ustedes dirían, pastor, te daba para un mensaje como mínimo 2 o 3, sí. Pero Pablo va a ir ascendiendo en su escatología. Recordemos que el tema de la carta se resume en que Pablo escribe para darles fuerza, consuelo, para energizarlos en medio de las aflicciones con la gran motivación: Cristo viene y a sus enemigos los destruirá, sobre sus enemigos derramará la ira eterna y ustedes serán levantados con él en gloria. Pablo va a ir subiendo el nivel en la escatología. Vamos a ir llegando, entonces hoy voy a ir muy brevemente acá. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. La palabra encargar tiene la connotación de poner un peso sobre los hombros de otro, no
que lo oprima, que lo aplaste por hablar en nuestro idioma, sino que le esté recordando permanentemente que tiene un deber. Le esté recordando permanentemente que tiene ese peso. Y conlleva la idea de una exhortación en la cual se implora o se ruega que se tenga en cuenta una responsabilidad que debo cumplir. Y la palabra andar es una metáfora que usa repetidamente el Nuevo Testamento para referirse a nuestro estilo o conducta de vida, cómo debemos conducirnos en este mundo. Bueno, Efesios 4, 17 y 18 nos dice que no andamos en la vanidad de nuestra mente. Romanos 6:4 dice que andamos en novedad de vida. Romanos 8:4 dice que andamos conforme al Espíritu. Romanos 13:3 dice que andamos decentemente. Primera los Corintios 5:7 dice que andamos por fe. Efesios 2:10 dice que andamos en buenas obras. Efesios 4:1 dice que andamos como es digno de nuestro llamamiento. Ese, por favor, ese último, que es el que me conecta ya con lo último que voy a decir. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ahí está la conducta de vida, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y muchos textos nos hablan de esto: vivir como es digno de Dios, o sea, en santidad, justicia e irreprensibles. Esto se logra a través de la fe en Cristo. Es andar como Jesús anduvo, no por hacer clones perfectos de Jesús, pero sí imitadores de su carácter justo, santo e irreprensible. ¿Cuál es el indicativo para que nos dé el Señor este imperativo, andar, vivir como es digno? Bueno, hermanos, el indicativo es nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento. El indicativo es nuestro llamamiento de parte de Dios a ser parte de su reino glorioso. ¿Por qué debo yo esforzarme por vivir de una forma diferente al resto de las personas en este mundo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios me ha llamado solo por su gracia. Siendo yo un pecador, muerto en delitos y pecados, Dios me ha llamado a ser parte de su reino de gloria. Entonces, en respuesta, mi responsabilidad es vivir de una manera santa, justa e irreprensible, agradando a Dios. Este llamado de Dios, hermanos, no es el llamado general, externo que hacemos nosotros por medio del Evangelio. No, Pablo está aquí hablando del llamado eficaz o irresistible del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llamó a estos hermanos allá en la sinagoga de Hechos 17, directamente con poder obró. Pablo dice que la palabra no llegó solamente a ellos en palabra, sino en poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo llega con este llamamiento de tal forma que el pecador queda sometido solamente a Jesucristo. Él sí o sí va a Jesucristo. Él sí o sí acepta a Jesucristo. Él sí o sí cree en Jesucristo. Él sí o sí se convierte de los ídolos para servir a Dios. Ese es el llamado eficaz del que Pablo está hablando acá. Y Pablo dice: vivamos en consecuencia. Si tú has creído en Cristo, hermanos, es porque ese poder del Espíritu Santo vino a ti. Vino a ti de tal forma que se acabaron los temores, las burlas, lo que vayan a decir de mí. Tú dices: creo en Cristo, y ahora la Biblia es el todo para mí, es la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo en el llamado eficaz. Entonces Pablo está diciendo: vive de acuerdo a ese llamado celestial, que según Romanos 11:29 es un llamamiento irrevocable, según Filipenses 3:14 es un llamamiento al premio supremo, según Hebreos 3:1 es un llamamiento celestial. Y este llamamiento hace referencia a ¿qué, mis hermanos? Por el tema de la carta y la segunda carta, a la promesa escatológica por la cual nuestras almas o la iglesia completa es librada de la ira venidera e introducida eternamente en el reino glorioso de Dios. Repito esto, mis hermanos, porque no escuché un solo amén. ¿No lo entendieron o lo dije mal? Soy tan insuficiente que lo dije mal. Es que no se te da nada, hermano, que tú hayas sido llamado del infierno, porque tú fuiste rescatado del infierno. Fue que fui yo solo nada más. ¿Ah? No, es que fuimos rescatados, hermano, de la muerte espiritual. Efesios 2:1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, que la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿De dónde fue que nos llamó y a qué nos llamó, hermanos? No, una iglesia muy reverente, pero quiero una iglesia viva, atenta espiritualmente, mis hermanos. Este llamamiento, hermano, hace referencia a la promesa escatológica por la cual la iglesia es librada de la ira venidera e introducida eternamente en el reino glorioso de Dios. Un reino en el cual viviremos eternamente libres de pecado y de toda clase de mal al lado de Cristo. Libres para siempre del pecado, libres para siempre del pecado y en la presencia del Señor. ¿No esperamos ese día? Lo esperamos ansiosamente, mis hermanos. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está? ¿En la casa que voy a comprar? ¿En el carro que voy a tener? ¿En mis hijos? ¿En mi esposa? ¿En dónde está? ¿En la salud que cada día se deteriora más? ¿En dónde está mi esperanza? Está en la segunda venida de Cristo, en la cual yo entraré. ¿Y saben por qué entraré? Y entrará la iglesia plena, perfecta, porque es Dios quien nos ha llamado a su reino eterno de gloria. No se trata de nosotros, amados. Oh, gloria al Señor. Ahora sí entendieron un poquito. Es el reino prometido por el Señor en Lucas 12:32. ¿A quiénes? A la manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros ¿qué? El reino, mis hermanos. Ya ellos habían entrado al reino espiritual, como está la iglesia. En este momento nosotros estamos viviendo en el reino espiritual, pero el reino eterno lo esperamos por promesa. El reino glorioso lo esperamos por promesa. Ya ellos, capítulo 1, verso 9, mire, ya se habían convertido de dos ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ya ellos hacían parte del reino espiritual. Pablo va a empezar a tratar este tema en el capítulo 4 de la segunda venida, capítulo 5 y luego capítulo 1 y capítulo 2 de la segunda carta, la escatología que nos viene, mis hermanos. Esto se trata, hermanos, Colosenses 1:13, de lo que dice Colosenses 1:13, por favor. El cual nos ha librado, miren hermanos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya sí, pero todavía no. Ya sí, pero todavía no. Estamos en el reino espiritual. Todavía no ha llegado el reino perfecto. No ha llegado el reino eterno. Y por él debemos vivir, trabajar, suspirar, gemir, llorar, orar, congregarme, hacer todo santa, justa y piadosamente, irreprensiblemente, pensando en ese momento, pensando en que Cristo vendrá o Él nos llevará a su gloria intermedia al cielo, mis hermanos, pero que llegaremos. Llegaremos. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos ha llamado, mis hermanos, y es imposible que Él mienta. Hermano, la motivación de Pablo para estos hermanos en medio de la tribulación, en medio de esos ataques y todo lo que estaba sufriendo, era la promesa escatológica del supremo llamamiento de Dios, el cual se consumirá, hermanos. Nosotros participaremos de la gloria de Cristo es cuando Él venga por segunda vez. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, ¿en dónde se manifestará? En su segunda venida. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí entraremos al reino perfecto. Y se me apagó el computador. Y me falta, por favor, me traen acá. Yo voy concluyendo acá entonces. Este reino es el reino que será establecido una vez y para siempre. Ese reino ya no tendrá ningún cambio, no habrá ninguna modificación. Por ahora estamos en el proceso del plan de redención, todavía quedan etapas por cumplirse. La iglesia tiene que ser llamada toda, faltan los pecadores por ser convertidos, falta que la iglesia sea llevada al cielo, falta que Cristo venga por segunda vez, y hasta que Él venga por segunda vez, entonces el plan de redención será consumado, quedará perfecto, no habrá ya ninguna modificación. Todos habitaremos bajo el cielo nuevo, en la tierra nueva, todos en un cuerpo sano, todos con una misma edad,
todos en un mismo sentir, todos en un mismo espíritu y todos en la presencia de nuestro amante Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el reino del cual nos está hablando el apóstol Pablo acá. Ahora, mis hermanos, nuestra responsabilidad ante esto, ¿cuál es, hermanos? Vivir donde nosotros estemos, donde nos ponga el Señor, a la luz de esta bendita promesa. Tú siempre debes vivir a la luz de la resurrección. Tú debes vivir con tu mente puesta en lo que va a venir. Mira, cuando tú vivas a la luz de esta bendita promesa del llamamiento supremo de Dios a su reino glorioso, imagínate el cumplimiento que tú vas a tener para llegar al culto, por ejemplo. Imagínate cómo vas a preocuparte y hacer todo lo posible por venir los miércoles a orar por la salvación de otros, que es el culto de intercesión. ¿Cómo vas a entender que eso no es que maluquera del pastor, sino que es que el pastor ha leído, ha estudiado y él sabe que hay un gran misterio y una gran bendición en el culto de oración? ¿Cómo cuando yo vivo a la luz de la resurrección, cuando yo sé que Cristo va a llegar en cualquier momento o me va a llamar a su reino por medio de un infarto, un ataque? Porque yo no sé cómo me va a sacar, pero yo vivo a esto de morir. Yo vivo a esto de morir. Y ustedes deben aprender de su pastor eso. Aprendan de su pastor todos los días al acostarse, darle gracias a Dios porque le queda un día menos de vida. Y al levantarse en su devocional, dele gracias a Dios porque le queda una noche menos de vida. Aprenda eso de su pastor. Eso lo va a ayudar a recibir temor del Espíritu Santo. A saber que la palabra que está diciendo puede ser la última que va a decir y a medir sus palabras. Que el paso que está dando puede ser el último paso que va a dar y ya usted va a saber para dónde va. Que con quien se va a reunir puede ser la última persona que usted vea y usted va a aprovechar el tiempo para hablarle de Cristo. Vivan bajo la sentencia de muerte que nos ha puesto el Señor. Porque Pablo dijo que está decretado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, inmediatamente, mis hermanos. Como hemos venido aprendiendo de Pablo como pastor, una de las aplicaciones que tengo es para los amados futuros pastores de la iglesia. Amado futuro pastor, primero que todo tienes que saber que este trabajo es arduo, pesado, que es un trabajo que te va a causar muchas angustias y tristezas, que es un trabajo que te va a causar decepciones en tu corazón en la parte humana, pero que tú debes recordar lo que Pablo dijo: aunque amándolos más, vosotros me améis menos. Recuerda que no trabajas por ningún interés, que trabajamos es por la gloria de Cristo y la salvación de las almas, por las ovejas que Él murió. Amado futuro pastor que estás aquí sentado, nunca vayas a pensar que vas a rendir en tu trabajo por el amor que te va a tener la iglesia a ti, aunque debería amarte. No, tú darás lo máximo en tu trabajo porque tú amas a Jesucristo y a las almas por las que Él murió. Ese es el aliciente, esa es la energía para levantarte, para acostarte tarde, para orar por ellos, para olvidarte de ti mismo. El pastor casi no ora por él. Él deja en las manos de Dios y de la iglesia que oren por él, para él pedir por la iglesia, para él interceder por la iglesia. La iglesia, amado pastor, será una iglesia imperfecta durante todo el tiempo que esté en la tierra. Siempre será una iglesia imperfecta. Y volvió la luz. Y estaba en esa. El Señor nos conceda entonces, amados futuros pastores, la sabiduría para guiar a la grey de Cristo. Recuerda que nosotros, los pastores, seremos doblemente juzgados. Deja en las manos de Dios tu debilidad, tus incapacidades, como lo hacía el apóstol Pablo, el cual llegó a decir que realmente él era perfeccionado en medio de las debilidades por el poder de Dios, que él no buscaba absolutamente nada para él sino la gloria de Dios en la salvación de las almas. Mi amada iglesia, para ti Dios envió a su Hijo a vivir, morir, resucitar para perdonarte, para salvarte. Luego envió un evangelista a predicarte. Luego envió el Espíritu Santo, el cual te convirtió a Cristo. Todo eso lo hizo Dios por ti, para luego llamarte con llamamiento santo y puro a ser parte de su reino glorioso. Vive en eterna y completa gratitud a ese Dios que hizo absolutamente todo
todo de principio a fin para salvarte e introducirte en el reino eterno de gloria. Iglesia, tu final será glorioso. Dios mismo se ha encargado de garantizar tu entrada en su reino. El capítulo 5, verso 22 de Primera de Tesalonicenses nos dice: absteneos de toda especie de mal. Con este llamamiento, ¿cuál es nuestro deber? Abstenernos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me puedo yo guardar irreprensible? No, pero miren la promesa: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Él, hermanos, es Él el que nos va a guardar, es Él el que está trabajando en nosotros, como dice Filipenses 1:6, hermanos, que el que comenzó en nosotros la buena obra, hermanos, Él la perfeccionará para el día del Señor. Él la perfeccionará, mis hermanos. Y vean lo que termina diciendo Judas en el verso 24 de su carta: y aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y santo Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Oh, fiel es el que lo ha prometido. Entraremos a su reino. No se quedará un solo llamado sin entrar al reino eterno de gloria. Amigo, ¿quieres tú entrar a ese reino? Amigo que has estado acá por varios domingos, amigo que has venido a escuchar el llamado, amigo, Jesucristo es Dios, y si tú rechazas a Cristo se queda sin Dios, y quedarte sin Dios es asegurar tu condenación eterna para siempre. Amigo, para entrar al reino de Dios tú tienes que ser santo, justo e irreprensible, y sabes que solo hay uno que te puede regalar estas virtudes y se llama Jesucristo. Tú no las obtendrás por ti solo, tú mismo no te puedes santificar a ser justo e irreprensible, pero Dios, al creer en Cristo, te concede las virtudes y méritos de su Hijo. Primera a los Corintios 6, 9 y 10, amigo, nos dice que los adúlteros, fornicarios, idólatras, borrachos, drogadictos y todo lo demás no entrarán en el reino de Dios. Amigo, no te equivoques, arrepiéntete por la fe en Jesús, quien murió para ofrecer perdón y salvación. Acepta a Cristo, amigo, y tendrás el llamado al reino de Dios. Oremos, amados hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu evangelio. Oramos, Señor, por la iglesia, por estas lecciones pastorales que nos ha dado el apóstol, tan necesarias, Señor, en medio de este mundo, de este mercado espiritual que hay hoy, donde todo hombre se cree pastor, Señor. Tantos se creen pastores, oh Dios, pero nos has dado marcas, distintivos, características en estos 12 versículos maravillosos, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor, a ser sabia. Ayúdanos a los pastores, Señor. Danos de tu Espíritu Santo el ser mansos, el ser tiernos, cariñosos como un padre, pero también hablar con la autoridad delegada que nos has mandado. Ayúdanos a entender que no somos puestos solo para enseñar y consolar, sino también para ordenar en tu nombre que sean cambiadas las conductas. Pero ayuda también, Señor, a todos aquellos que aún luchan, Señor, con alguna clase de oposición a la iglesia, que ellos comprendan el misterio de la iglesia y el misterio de los pastores bíblicos, oh Padre bendito, los cuales escasean, de los cuales quedan pocos, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdanos, oh Padre bendito, a perseverar teniendo en mente que Cristo vendrá y que inevitablemente los hijos de Dios entrarán en su reino porque su Padre los ha llamado. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos. Amén y amén.